Vivamos una estación inolvidable. Inolvidable. Disfrutemos el verano. 989 98.9. Compañía, calidad y mucha música. ¿Qué sucedió en la semana? Yo quería retomar un hilito de lo que había dicho Miriam acerca de los tiempos previos al golpe del 76 y el funcionamiento de la CIDE y cómo esos personajes después se reconvirtieron, muchos de ellos como parte del batallón 601 y siguieron funcionando en tareas represivas. Y uno de los más emblemáticos de esos personajes, miembro de la CIDE, fue Raúl Guglielminetti. Y decimos fue, no solo por su accionar en el pasado, sino porque hoy pasó a otro mundo. Espero que sea un mundo donde pague todo el horror con el que asoló durante años y a mucha gente aquí en la Tierra. Cuando vos hablas de parásitos mentales, está el libro habla, y Milei cita el libro, habla de las ideas destructivas que no te permiten pensar, que no te permiten razonar. De eso trata. Yo entiendo que el título es fuerte y que remite a otras cosas, pero bueno, pregúntense ustedes por qué remite eso. Termina Mariana y le contesto. Cuando vos decís eso, te faltó decir que en un momento al chileno, al Kaiser le pregunté quiénes son. Son los kirchneristas, son los zurdos, son los izquierdos. Entonces, sí, no es solamente una forma de pensar, ideas sino destructivas, según ellos. Pero Ideas entonces vos me estás ideas insultando. Que destruyen el país. Y yo te digo, en los hechos, el kirchnerismo destruyó el país. Bueno, porque Milei recibió un 200% de inflación. Lo tuyo es grave, preocupante. Y el 50% de déjame gente decirte pobre. que lo tuyo es una falta de respeto. Porque a mí me está diciendo un parásito. No, no es tu opinión. Estás insultando a mí, a la daga y a millones de televidentes que están del otro lado. Porque si vos crees que tener ideas del kirchnerismo, para resumirlo y no estar expresándonos, si vos crees que tenés esas ideas, sos un parásito mental. Y a mí me está diciendo parásito mental, a mí me está faltando respeto. A mí me está faltando respeto. Bueno, te está faltando comprensión de texto. Vamos al corte y ya volvemos. Que no entendés lo que es un ya te dijo Cristina, comprensión de texto. No, es una cosa loca. A mí me dice, tengo vamos al corte. Ahora, intendente, digo, hay algunos dirigentes de su partido que están más preocupados por la verdad, que uno los escucha hablar o parece más preocupado por la interna que preocupado por lo que usted dice estar preocupado. No estoy de acuerdo. También hay mucho, pero muy buena pregunta, te la agradezco. También hay muchos gobernadores que arreglaron y 46 senadores votaron algo vergonzoso. También hay muchos diputados y senadores que votaron la ley base. También hay muchos. Mira, estamos en una época que hay que transitarla de cagones y traidores. Es la época de los cagones y los traidores. Cuando vuelva todo va a ser la época de los militantes, va a ser la época de la gente que quiere cambiar, y no me vengan con boludeces que la juventud no entiende, que ve otra cosa. La juventud entiende. Todos tenemos nuestras ideologías, pero la juventud entiende, porque dice, no vieron la época de Cristina. Yo tampoco vi la época de Rosa, yo tampoco vi la época de San Martín. También sé quién es San Martín, quién es Rosa y quién es Sarmiento. No hay que subestimar. Estamos seguros que tenemos un extraordinario candidato que es Sergio Massa, ministro de Economía. Un ministro de Economía, perdón, con una inflación del 115%. Eso es verdad. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Empezó la guerra contra la inflación, señores. Dato de la inflación. Perturba y mucho, 4,7% en febrero. Señoras y señores, la inflación de marzo supera todo lo conocido, Sofía. Y ahí lo tenemos en 6,7%. La inflación de marzo es la más alta en 20 años. Desde 6% la inflación del mes. Eso es verdad. Quiero aprovechar estos minutos para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale, a la actriz y conductora Juana Viale, por la versión falsa, por la versión 100% falsa que yo di al aire días atrás. Es totalmente falsa esa versión de algún vínculo con el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué yo di al aire esa versión? Porque me vendieron pescado podrido. Me vendieron pescado podrido. Y ese vínculo es totalmente falso, ese vínculo no existió, ese vínculo no existe, claro.
tomé conciencia de que al poner en circulación ese vínculo, yo generé hostigamiento, generé angustia, generé dolor en ella, en sus afectos cercanos y en su familia. Yo pido muchísimas disculpas a todos y a cada uno de ellos y a cualquier otra persona de ese núcleo o de otro núcleo que pudo haberse visto afectada. Muchísimas disculpas. Operé con inconsciencia e insisto, fui objeto de una muy malintencionada maniobra. Me equivoqué muchísimo. Intento, ustedes saben, hacer mi trabajo de la mejor manera posible, de la manera más comprometida y responsable posible. En este caso fallé gravemente. Muchas disculpas, Juana, muchas disculpas a todos y a cada uno de ellos. Voy a desplegar todos los esfuerzos personales a partir de ahora y profesionales que sean necesarios y más también para propagar como corresponde esta desmentida. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Pero porque el AGE no sabe lo que es no llegar a fin de mes. Eso es lo que pasa. Y no sabe, no de ahora, no supo nunca lo que no es llegar a fin de mes. Porque chupó todas las que había que chupar. Entonces ese es el problema. Cuando perdés la sensibilidad, no podés percibir lo que le pasa a la gente. Y eso es lo que no puede pasar. Sí. Eso es nuestro rol como periodistas. Nuestro rol es comunicar lo que está pasando, nos guste o no nos guste. Sí, ya hay de hecho una línea interna. Es intolerantes, por no decir soberbios, atrevidos, machistas, ordinarios, mentirosos, abrir el corazón como si estuviera hecho de pétalos y soplarlo sobre el niño inocente, soplarlo sobre el corazón del juez, del traidor, del narcotraficante, del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado. Abrir el corazón y pasen los ríos con sus sueños de peces, y pasen las abuelas, y pasen los travestis, y pase el indignado, y pase el diferente, y pase la calecita con todos sus caballos, y al último pasemos nosotros a cara descubierta. Autor de la ley de extinción de dominio, ¿sabés quién es? Vos, sí. Hubo muchos proyectos. No. Autor de la ley de extinción de dominio que rige en la Argentina, ¿sabés quién es? Hubo muchos proyectos, pero uno fue tuyo. No. La ley, ya es ley. ¿De quién es la ley? Si me lo preguntás a mí, serás vos. Bueno. Autor en la Argentina del proyecto de ley que establecía el delito de corrupción que en el Senado Patricia Bullrich frenó. Pero está hablando de economía, quién es? De economía está hablando ahora, porque si no pero es que cuando te hablo de un tema me cambias al otro, cuando te hablo del otro me cambias al otro. Che, me están diciendo, alguien que me escribió, que no está aprobada la ley de extinción de dominio, y que es un decreto... decirle que el que te escribió que dentro de 2 minutos le voy a pedir a la diputada Camaño que mande la ley. ¿Sí? ¿Está en vigencia? Sí. Bueno. Me dicen que no está en vigencia la ley de extinción de dominio. No, es verdad, no la promulgó Macri, es verdad, no la quiso promulgar Patricia Bullrich. Ahora la seguimos. Eso es verdad. Ahora es más, Silvina conoce bien el tema porque en ese momento trabajó por esa ley. Autor de la ley de extinción de dominio, ¿sabés quién es? Vos, sí. Hubo muchos proyectos. No. Autor de la ley de extinción de dominio que rige en la Argentina, ¿sabés quién es? Hubo muchos proyectos, pero uno fue tuyo. No. La ley, ya es ley. ¿De quién es la ley? Si me lo preguntás a mí, serás vos. Bueno, autor en la Argentina del proyecto de ley que establecía el delito de corrupción que en el Senado Patricia Bullrich frenó. Pero está hablando de economía, quién es? De economía está hablando ahora, porque si no pero es que cuando te hablo de un tema me cambias al otro, cuando te hablo del otro me cambias al otro. Yo no le pego a Milei, de hecho lo voté, pero yo reflexiono por votante de Milei sobre cosas que me molestan. La verdad, a Fátima la respeto, la quiero, pero no creo que sea oportuno ir a Mar del Plata a cantar el Rock del Gato con Fátima, a ensayar, a boludear, ¿no? Cuando de pronto hay una parte del país que se prende fuego, hay gente que se quedó sin casas. A veces no solo hay que serlo, sino parecerlo. Los cagones de mierda, se hacen los que tienen, todos estos boluditos también, todos, bueno, somos boluda, re picantes, somos reporonga,
Ni en pedo vienen acá y se bancan un mano a Pero mano. nos ganaron las elecciones, la gente los eligió a ellos, es así. Pero me encanta, pero Tenemos que hacer las paces con eso. No, con eso pero me encanta, chicos, que hayan ganado. Pero La ¿por gente qué no? se hartó del modelo del kirchnerismo, boluda. Está bien con el, pero boludo, ¿pero qué sos? Les chupa ¿Vos la no eras pija a nuestra pará, opinión. pará, boludo, no me gusta esto que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Pero qué sos, boludo, de la Libertad Avanza ahora? No soy la Libertad Avanza, boluda, pero tenemos que reconocer también que la gente se hartó del kirchnerismo. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? Es así, y tiene que ver, porque por eso los eligieron. Y nosotros si no reconocemos que robamos demasiado, se nos fue la mano con el Pero choreo. no tiene que ver con el... Vos, pará. Sí, pará, tiene que Samir, ver. pará, ¿verdad? ¿vos de verdad pensás que Cristina se robó todo? Y qué sé yo, boluda. ¿Qué sé yo qué, boludo? No. Y no sé, si lo dice todo el mundo. O sea, hay un libro de Majul que da unos cuantos fundamentos. No lo leí, pero qué sé yo. ¿Y entonces qué decís? Bueno, boluda, pero lo dice todo el mundo, o sea... No, pero ¿qué? Todos los medios. ¿Qué medios? Aparte, la gente se dio cuenta, qué sé yo. ¿Pero de qué se pará? No, boludo, pero me parece que es re grave lo que está pasando. Bueno, nada, Pero... Tenemos que reflexionar también nosotros. Pero yo no estoy diciendo nada de todo eso. ¿Ganaron las elecciones? Sí, democráticamente. Sí, bueno, pero que ahora hagan algo, porque no están gobernando bien. Estaría buenísimo que vengan acá, por ejemplo, a Iba TV, y den la cara, loco. Sí, boludo, Que vengan, no te digo Santiago Caputo, pero que vengan alguno de los funcionarios, que venga algún ministro, que venga alguien que esté dentro del gobierno, del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, lo que sea, que vengan acá y den explicaciones, que den la cara. Es que no vienen acá porque la gente no nos quiere escuchar a nosotros, no quiere saber más nada del peronismo. Es así. Yo creo que el peronismo se terminó. Ok. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la solución que das? ¿Cuál es la solución que das? Perdón, no sé. Perdón, me puse un poco mal. No, boluda, lo que pasa es que tenemos el culo sucio. Yo no tengo el culo sucio. No, como movimiento, digo. Tenemos el culo sucio y... Pero vos te boludo, pará. Yo pensé que vos... O sea, ¿quién te lavó el cerebro así? Las siguientes empresas, a las que les interesa la opinión y las ideas, presentan Vamos a portarnos mal, con la conducción del periodista Marcelo Lippi. Promat, materiales eléctricos, Avenida Rodríguez Peña 1770 Santos Lugares, teléfono 4757-3954. Pinturería Tricolor, Avenida Rodríguez Peña 1624 Santos Lugares, 4712-6471. Auditel, Avenida La Plata 3623 Santos Lugares, teléfono 11 54 37 89 21. Tienda de electrónica, reparaciones, TV, audio y video. Verónica Versace, Avenida La Plata 3664 Santos Lugares. Toda la moda en un solo lugar. Verónica Versace. ¿Qué sería de mí? Avenida La Plata 3672 Santos Lugares. Fiambres y charcuterie de la mejor calidad. Más útiles. Avenida La Plata 3444 Santos Lugares. Teléfono 11 5908 6505. La librería más completa de Santos Lugares. Chiqué. Regalos y deco que tu hogar merece. Avenida Rodríguez Peña 1711 Santos Lugares. Teléfono 15 6666 4044. Joyería y relojería Benítez, Avenida La Plata 3719, Santos Lugares. Compramos oro y joyas y reparamos relojes antiguos. Y 14, ¿cómo les va, gente linda? Buenas noches. Espero que este airecito que está viniendo un poquito más fresco nos cambie un poco el humor y la cara, ¿no? Porque tanto calor, tantos días seguidos, llega un momento que cansan. Por más que a uno le encante
el verano, por más que uno lo disfrute, llega un momento que cansa, porque no descansás, no dormís, te sentís todo el día pegadoso, no estás de muy buen humor, que digamos, como para enfrentar la vida, y no te das cuenta que la vida pasa y la cosa continúa y tenés que seguir viviendo. Hasta las 21 vamos a portarnos mal acá en Apuntes FM, la primera de 3 de febrero y la mejor que te presta el Instagram, que es @apuntesfm989, la web www.fm989.com.ar, 2 celulares, 2 líneas telefónicas, mejor dicho, 11 22 35 22 72 y 4 712 35 14, para que llames, hagas al aire, nos mandes un WhatsApp y digas lo que se te ocurra. Por supuesto, a la vez, aprovechá, bajate la app de Apuntes FM del Google Play o del Apple Store, descargala, no vas a consumir datos, y la cereza del postre, que vas a estar conectado, disfrutando y compartiendo la mejor programación que esta radio tiene para ofrecerte, porque ya lo sabés, Apuntes FM es el link perfecto entre la radio y tus neuronas. Y qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Los titulares de los diarios estos días nos han traído pésimas noticias, ¿sí? Por supuesto, desde el incendio que el gobierno no le da pelota ahí en Chubut, en el sur. Recién ahora les van a mandar 100.000 millones de pesos para poder combatir el fuego, para darle unos mangos a los bomberos que están ahí, a todos los que están laburando. Pero no se escucha nada, nadie dice nada sobre el Plan Nacional de Lucha sobre el Fuego, contra el fuego. Todavía estamos esperando los 26 aviones hidrantes que había comprado el gobierno anterior al anterior, más las autobombas y todo eso que no llegó nunca a ningún lado, y el sur se vuelve a incendiar una vez más acá en la República Argentina. Tenemos la muerte de Pichi, es el pibe de 12 años, Pichicho. Bueno, un pibe de 12 años que en un enfrentamiento armado al tipo lo matan, ¿sí? No voy a decir ni que lo ejecutan, ni que lo asesinan, ni nada por el estilo. El tipo fue a ganarse la vida como supuestamente sabía, a punta de pistola, y sabemos que a punta de pistola se mata o se muere. Y la discusión se basó toda la semana sobre la baja de la imputabilidad. Algunos lo quieren meter a 13 años, ya en el Congreso hoy le dijeron que no, que hasta los 14 ahí firman. Por más que firmen hasta los 10 años, si un pibe a los 12 sale a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, carga un fierro, sabe que la cosa termina de dos maneras: o vuelve caminando con unos cuantos mangos, o vuelve en un sobre todo de madera con las patas para adelante. Esa es la ley del delincuente. Entonces tenemos que ver sobre qué vamos a legislar, ¿sí? Porque muchos dicen, no, es menor, no se lo puede juzgar como un adulto. Mirá, si sale a matar hay que juzgarlo como lo que hizo, porque evidentemente entiende, ¿sí?, que puede matar, entiende que puede asesinar, entiende que te puede pegar un balazo en una pierna, ¿sí?, que sería lo más leve de todo, o en un brazo, pero sabe lo que está haciendo. Y si sabe lo que está haciendo, tiene que hacerse cargo. Tiene que tomar el toro por las astas y decir, acá estoy y me banco lo que venga. Pero en este país en el que no estamos acostumbrados a tener paz, porque todos los días hay un despelote distinto, porque todas las semanas los quilombos son o más graves o más grandes, o los agrandan, ¿sí?, para desviarnos la atención o para llamarnos la atención. La paz, ¿sí?, generalmente no ocupa ningún titular en ningún medio, porque no genera épica, porque no convoca a multitudes, ni a la vez no alimenta relatos heroicos. Sin embargo, en el cimiento silencioso sobre el que se construye la democracia, el desarrollo económico y el funcionamiento del
capitalismo moderno, esta es la base, la paz, la convivencia, la comunión. Si no hay estabilidad social, si no hay reglas claras y si no hay un mínimo de previsibilidad, no va a venir ninguna inversión posible, nadie va a invertir. No hay progreso sostenible y no existe siquiera una vida institucional saludable, que es lo que está necesitando la Argentina. Y el capitalismo, visto desde el punto de vista demoníaco, infernal, sucio, que nos mata, que nos hace trabajar horas y horas y no nos paga, entendido no como un dogma, sino como un sistema práctico de organización económica, depende de una premisa básica, que es la confianza de acá al futuro. Invertir, producir, contratar o innovar solo es posible cuando el mañana no parece una amenaza constante. Lo mismo pasa con la democracia. Necesita orden, normas respetadas y respetables y un clima donde los conflictos se procesen sin ningún tipo de violencia. Pero en este panorama surge una tensión que es incómoda, porque la estabilidad, aunque sea deseable para la mayoría, resulta profundamente inconveniente para ciertos sectores políticos cuya identidad se construye sobre el conflicto permanente. Para esta gente, para ellos, la paz no es una meta. La paz viene a ser un obstáculo muy grande. En una porción de la izquierda radicalizada, no toda, pero sí la más ruidosa, el malestar no es un problema a resolver, sino un insumo estratégico. Si la sociedad está tranquila, el relato se debilita, se cae. Si la economía funciona, aunque sea imperfectamente, la indignación va perdiendo potencia. Si la democracia canaliza demandas, la épica revolucionaria queda en la nada, es innecesaria. Por eso el conflicto se cultiva, se lo exagera, se lo empuja, se lo llega a dramatizar. La tensión social deja de ser una consecuencia del sistema para convertirse en un objetivo político. Y en ese esquema aparecen los militantes de la violencia callejera, que son al fin y al cabo actores que no buscan persuadir, sino forzar, no debatir, sino intimidar, y no construir, sino desgastar. No son rebeldes, no son rebeldes, son funcionales. Funcionan como herramientas de presión, como generadores de caos, como catalizadores de un clima de inestabilidad permanente. Cortes, escraches, destrozos, provocaciones se presentan bajo la palabra lucha, cuando en realidad son expresiones de impotencia política. No hay ideas que convencer. Entonces, ¿qué se busca? Incomodar, molestar. No hay proyecto viable. Entonces se recurre a hacer ruido. Estos militantes no defienden a los sectores vulnerables, los usan. No buscan justicia social, buscan visibilidad. No luchan contra el poder, intentan reemplazarlo por otro igual de intolerante, pero propio. Operan desde una lógica profundamente autoritaria, aunque se disfracen de progresismo y de la boca para afuera digan que no son autoritarios. Y a la vez desprecian el orden porque no saben sostener el orden. Odian la estabilidad porque los deja sin relato. Entonces el problema no es la protesta. La protesta es legítima y es necesaria, sin ninguna duda. El problema es hacer un fetiche de la protesta. Su método de conversión permanente, de presión y su uso como coartada para terminar en hechos de violencia. Cuando el conflicto deja ser un medio y se convierte en un fin,
la política se degrada y la sociedad, lamentablemente, se empobrece cada vez más. Pero en cambio, la paz exige mucho más. Exige a argumentar, a gestionar, a rendir cuentas todas las obligaciones que tiene cualquier gobierno democrático. Y a la vez expone la mediocridad del grito vacío del que te hablaba recién. Y por eso resulta tan incómoda para quienes necesitan el caos para existir políticamente. En este contexto, el momento que está atravesando hoy la Argentina está marcando un quiebre que es relevante. Por primera vez en años, tanto el gobierno nacional como el de la ciudad de Buenos Aires parecen haber decidido trazar un límite muy claro frente al atropello sistemático del espacio público. No como un gesto autoritario, sino como un acto de responsabilidad institucional. Y el mensaje empieza a ser nítido. La protesta es un derecho, pero la violencia que genera la protesta no es ningún derecho. El reclamo es legítimo, por supuesto que es legítimo, pero la extorsión para nada. La expresión es libre y el bloqueo permanente de la vida ajena no lo es en absoluto. Para eso hay una Constitución. Recuperar esa frontera no es mano dura, es simplemente respetar y hacer respetar el famoso Estado de Derecho. Durante muchos años se confundió tolerancia con debilidad. Se aceptó el desorden como si fuera sensibilidad social. Se cedió ante el chantaje por temor a ser acusado de insensible. Y el resultado fue una sociedad rehén de minorías ruidosas, una economía paralizada por completo por la incertidumbre, por la duda de lo que puede llegar a pasar, y una democracia erosionada por la falta de reglas claras. El cambio que uno ve que empieza a insinuarse no es ideológico, es civilizatorio. Nos quiere poner como una civilización. Y esto implica afirmar que el espacio público es de todos, no del que grita más fuerte, el que trae más gente o el que blande más palos. Y a la vez dice que la ley no es una sugerencia, como decía el finado Dr. Fait, y que la convivencia no puede estar subordinada al capricho del tipo que sea más violento o al que la tenga más larga, teóricamente. Tal vez por eso la reacción sea tan virulenta, porque cuando el orden vuelve, el negocio del caos se achica. Cuando la ley se aplica, el relato se desarma. Y cuando la paz se defiende sin complejos, la violencia queda expuesta por lo que es, no un acto de rebeldía, sino una forma primitiva y estéril de hacer política. En este país, la verdadera grita no es ni de izquierda ni de derecha, ni están enfrentados ninguno de los dos. Es entre quienes creen que el futuro se construye con reglas, con trabajo, con responsabilidad, y entre quienes necesitan incendiar el presente para sentirse un poquito relevantes. ...2028 me olvidé de presentarles en operación técnica, manejo de archivos, puesta en el aire, personal responsable de planta transmisora, el querido, amado y nunca tan bien ponderado de Leonardo Gabriel Weisman. Y quien te habla, Marcelo Lippi, te recibo con los brazos abiertos. ¿Carlitos Braca se fue? Sí, se fue. Bien, estaba del otro lado del vidrio. Buenas noches, oigan, pasen y escuchen.
Y nos llamó esta semana, estuvimos charlando con una oyente queridísima, Esther se llama, que vive ahí entre Villaboye y Martín Coronado, que nos sugirió hacer una sección que se llamara El Panqueque. A ver qué les parece. Lo que vos haces es carancheo con la desgracia de la gente, porque con ese criterio podemos decir, días está prendiendo fuego la Patagonia, con ese criterio, la Argentina se prende fuego desde el 2003 en adelante, por lo menos, mira, Córdoba en el 2003, 2008, no, es que es lo que vos estás haces. carancheando por defender a Milei. No, te explico, cuando en la provincia de Buenos Aires, pero eso, ¿sabés qué pasa? La coherencia partiría. No, habla de cómo solucionar esto, está prendiendo fuego. Cuando en la provincia de Buenos Aires, muere, mata en realidad a un niño de 8 años, o el caso que pasó con Jeremías, o tantos otros casos de delincuencia, de robo. Vos le echás la culpa a Axel Kicillof, ¿te preocupa que Axel Kicillof esté haciendo rosca política para el 2027 mientras en la provincia de Buenos Aires mueren niños? Jeremías o con un montón de otros casos. Digo, me vino Jeremías por eso le cabe a Puyaro. O sea, estamos pensando si qué está haciendo Puyaro, estamos pensando qué está haciendo Axel Kicillof. ¿En serio no querés abordar el tema de los incendios con seriedad para diciendo que eso es el carancheo. O sea, mientras Axel corta la cinta de un kiosco, es imposible, chicos. Estamos hablando de los incendios. Ahora acaba de hablar el gobernador Nacho Torres y te pones a hablar de Kicillof y lo que pasó hace 20 años. Hablemos de lo que pasa ahora. Me dejás que repase porque yo te dejé hablar sin interrupciones y es muy habitual que yo no pueda terminar. Pero no sirve usar un espacio tan importante para hablar de hace algo de 20 años. No te querés hacer cargo de lo que estás haciendo. Haces carancheo con la desgracia de la gente. No, al revés. Es lo mismo que pasa. Entonces hacelo con un gobernador o con cualquier gobernador mientras se le muere gente o matan gente en su provincia. Porque la inseguridad está totalmente... ¿Con eso apagamos el incendio? Si yo hago eso, a la deriva en términos de seguridad. ¿Vos sos feliz si hacemos eso? ¿Le solucionás el problema a la gente? No. Hablaría de tu coherencia. O sea, hablaría de... Porque vos no puedes hacer un reclamo unilateral solamente a una persona. No hay nada que te venga bien del presidente y está claro, porque no compartís ideología y eso es absolutamente respetable. Lo que no es respetable... Ya no es ni ideológico, Mariana. Ya pasa, te juro que me resbala la ideología. Es cuestión de recursos. No te resbala, porque no hay nada que te venga bien. Porque si le recortan el presupuesto... Y por supuesto, la gente lo quiere, el pueblo lo reclama, la galaxia lo exige. Hay churri bolita. Hay churri bolita. Hay churri bolita. Toca el silbatirita. Aguante Cristina, aguante Román. Aguante Boca. La cosa pasa por ser peronista y de Boca. Siempre Boca, siempre peronismo. Es así, Cero descenso, cero sociedad anónima, aguante Cristina, libertad para Cristina, porque injustamente la tienen ahí detenida. Pasó lo mismo con Venezuela. Este señor trabaja para Axel Kicillof. En la televisión argentina, el tipo admite que en la provincia de Buenos Aires regulan la venta de cocaína. Si yo te vendo a vos un kilo de merca, no vamos a ir al de escribano. Vos no me vas a hacer una factura. Vos no me pagás el kilo de merca. Yo no puedo levantar la mano y decir, señor juez, yo te debo un kilo de merca. Entonces, ¿cómo resolvemos las contradicciones? Si yo te pego un corchazo a vos, no cobro nunca más, ¿se entiende? Pero tampoco te puedo matar porque estoy generando ruido político. ¿Qué sugerís? Lo que se hace desde hace bastante tiempo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es regular. ¿Regular que se venda la merca? Nos reunimos con empresarios pequeños, medianos, cooperativas, nos reunimos con artesanos, nos reunimos con emprendedores, nos reunimos con los sectores del trabajo, decía, de la industria, del comercio, del campo, del turismo, de los servicios, y hay un diagnóstico unánime. Hay una caída, un desplome, una destrucción del poder adquisitivo y del consumo de la República Argentina, sectores populares, sectores medios, caída en veraneantes, caída en prolongación de las estadías, caída en el consumo. Tienen un solo responsable, el nombre del responsable es Javier Milei. El nombre del responsable es Javier Milei y su política económica, que no hace una para el lado del trabajo, que no hace una para el lado de la gente, que no hace una para el lado de la industria. Se naturaliza y pasa como si el gobierno nacional no tuviera ninguna responsabilidad de nada. Con las dificultades que hay, con todo, está nuestra gente, están los paisajes, está la infraestructura, están los empresarios, están los laburantes, está la hospitalidad, están los brazos abiertos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir haciendo los mayores esfuerzos para que, dado este contexto, dada esta realidad tan compleja, podamos tener la mejor temporada posible. ¿Saben por qué? Porque la gente tiene que saber cuando en el 2023 Putin estaba haciendo un kilo de teta.
puedo llegar a 110 kilos. ¿Hay tiempo para que no? Por eso vamos a comprar productos. 20:34 y en el anteúltimo día de enero del año del Señor 2026 vamos a ver si llegamos a meter el editorial que nos llevó bastante tiempo pensar y explayarnos en una hoja de papel como para poder compartirlo con ustedes. Hay una de las preguntas con más cantidad de soluciones propuestas a lo largo de los años, hay una de las que más me rompe las guindas y es ¿cuál es la definición de argentinidad? El finado Lanata había hecho un par de programas en el cual preguntaba ¿qué nos argentina? ¿Qué nos hace argentinos a los argentinos? Y tenías disímiles opiniones y versiones. Y la cosa es fácil porque si vos encerrás a dos argentinos en un ascensor en planta baja, cuando llegan al tercer piso ya formaron 5 partidos políticos distintos. Tienen muchas soluciones contrapuestas sobre cómo arreglar los problemas que ellos mismos generan y, qué sé yo, 30.000 proposiciones sobre cómo se debería gestionar este país, cuáles son nuestros valores, de qué está compuesta nuestra raíz cultural y hacia dónde deberíamos apuntar la flecha del futuro. Imagínate que esto puede ser real y tener la seguridad de que esto sí es real. El argentino es un tipo que atiende un kiosquito en Santa Catarina, allá en Jujuy, un pescador embarcado en Mar del Plata, un peón que esquila lana perdido en el medio de Santa Cruz, y un tipo que moja la medialuna en el café con leche acá en Santa Fe y Ayacucho. Cada una de esas personas, cada una de ellas, tiene algo en lo que piensa radicalmente distinto a los demás. Algo, por pequeño que sea. Puede ser una diferencia de criterios, puede ser una cuestión generacional que no se quiera abordar, o puede ser cualquier otra opinión contraria que pasa a un segundo plano porque son más las cosas que nos unen, te dirá alguien. Mantras de publicidad mundialista o campaña política anti-grieta, que sabemos que es mentira, porque por mucho menos hemos ido a guerras civiles o hemos derrocado gobiernos. Incluso si comenzamos a agrupar por regiones, nos encontramos con serios problemas para definir una raíz cultural. Como porteño criado en barrio del conurbano limítrofe con la capital federal, formo parte del 37% de la población que reside en un desparramo urbano en el que el folclore se encuentra en el tango y no en los demás géneros que nos querían meter en la escuela hasta por las orejas. ¿Cuántos saben que el deporte nacional es el pato? ¿Cuánta gente sabe que el deporte nacional es el pato? ¿A quién se le ocurrió? ¿Saben a quién se le ocurrió? ¿A ustedes que son un poco mayores que yo? Se los digo, lo decretó Perón, pero las raíces históricas sostienen que debe ser el pato y no otro deporte, porque es el más antiguo que se practica en estas tierras, con registros que van desde el siglo XVII. Es lo mismo que nuestra música folclórica. Nos centramos en el punto más antiguo que podemos encontrar de una práctica notablemente extendida. No tiene que ver con sus orígenes, sino con cuándo se le terminó de dar una forma más o menos reconocible. Y es que si vamos a los orígenes, una cosa lleva a la otra y terminamos todos en África, unos cuantos decenios, de milenios atrás. La educación argentina, tan mancillada y siempre en franca decadencia desde que tengo memoria, es la que logró que un país conformado en su inmensa mayoría por inmigrantes de diversas regiones del planeta tuviera una población que puede reconocer un género musical propio. ¿Qué otras cosas nos argentinan a todos? Si vamos por la mayoría, podríamos sumar nuestra versión del dulce de leche, nuestro concepto del alfajor,
nuestra reinvención de la milanesa, entre otras cosas. Si tenemos en cuenta las raíces de cada ritmo musical y sus corrientes, de nuestros deportes, de nuestras expresiones culturales, podría decirse que somos muy buenos, somos expertos en mejorar cosas que inventaron otros. Ese podría ser un buen punto de coincidencia. No generalizado, ya que siempre va a haber algún renegado, pero nuestros resultados demuestran que somos los más mejores en readaptar y destacarnos en lo que otros tipos crearon. Nos encantaría decir que fuimos los primeros, que nadie estuvo antes que nosotros, que nos gusta mirar al cielo en una noche de tormenta porque esos rayos que vemos son los flashes de la foto que nos está tomando Dios. Pero no hay nada malo en mejorar inventos ajenos. La mayoría, la inmensa mayoría de las patentes que hizo un tal Thomas Alva Edison son mejoras de otros inventos e incluso de sus creaciones más famosas. Ahora, si vamos por afuera de las definiciones imposibles, ¿qué nos une como socios de esta empresa llamada Argentina? No es una pregunta nueva. No quiero ir hacia el lado de la identidad nacional y el imposible de definir una cultura homogénea cuando hay más cosas en común entre un porteño y un montevideano que entre un porteño y un salteño y 1000 diferencias entre los vecinos de un mismo edificio. Hay otro imposible, un dato de color que a mí me desvela, mi relación con los resultados electorales. De entrada, nuestro sistema fue concebido para un funcionamiento que hoy no tiene y que figura hasta en la Constitución. Los partidos políticos son la base del ejercicio democrático. Partidos como agrupaciones en las que habrá personas con distintas formas de ver algunas cuestiones, pero con una unión en cuanto a qué pretenden, a grandes rasgos, para el país en determinado momento de la vida. Partidos políticos en los que sus afiliados participan y los que son encomendados para ser candidatos tratan de hacer equilibrio entre las demandas de cada uno de sus votantes y de las que no los votaron. Después de todo, este listado de sugerencias llamado Constitución Nacional también da a entender que el que gana no debe comportarse como las reglas de ahora me toca a mí, se va a hacer la que yo digo, sino que es el mandatario de todos. ¿Y sabes qué? Nunca, hasta ahora, en mis años, me sentí representado por ningún gobierno. No al 100%. He llegado a tener puntos de coincidencia con algunos y nada con otros, pero nunca pude darme el lujo de decir, che, qué placer, ni me entero de quién gobierna y todo funciona bien y a mi gusto. El problema acá no es ganar. El problema es que en el medio siempre me siento afuera del sentir popular. Hay personas a las que el aglutinamiento por oposición les funciona mejor que a otras. Por supuesto que sí. Están en contra de algo y todo lo que diga estar en contra de eso y tenga chances de permanecer en el poder va a contar con todo su apoyo. Pero a mí, en cambio, me queda el lugar reservado para los que no quieren formar parte de lo nuevo con una camiseta, con una guirnalda en el cuello y una banderita que sería la más absoluta irrelevancia. Es algo que me desvela por varias razones, y una de ellas son mis padres y los suyos. ¿Qué es lo que hizo que mi viejo se sintiera tan argentino al haber crecido en contextos mucho más oscuros que el mío y con banderas extranjeras en los documentos de sus padres? Hasta la historia democrática va en sintonía con este sentir. Después de Perón, todos los presidentes argentinos llegaron a conocer al ancestro que vino de otro país. Frondizi, Ilia, Menem y Macri fueron todos hijos directos de inmigrantes. Alfonsín, Kirchner, Cristina, Alberto y Javier Milei son nietos de inmigrantes. Sin embargo, la argentinidad puede resultar exacerbada para quien no haya crecido en una familia de varias generaciones en el país. Y todavía recuerdo
porque tengo un poco de memoria todavía. Todavía recuerdo a mi viejo puteando al televisor cuando Argentina jugó contra Italia en 1990. Por suerte no estaba mi abuelo para ver el partido con él, porque si no, hubiera sido el acabose. Durante años descreí de una sentencia. Entiéndanlo del siguiente modo. Uno de mis abuelos comenzó con un carro de verduras tirado por él mismo. Sus hijos fueron profesionales y todos llegaron a tener una vivienda propia en algún momento de la vida. La justificación más profunda de esta forma de ver las cosas radica en la avenida desde una tierra de miseria a otra tierra de prosperidad. Pero es imposible hablar de esos años sin tener en cuenta el ruido y el olor generados por el enorme elefante en medio del living. Un elefante llamado violencia general. Más bien podríamos hablar de una selfie de elefantes. Subversión, terrorismo de Estado, guerrillas, grupos paramilitares, proscripciones, golpes de Estado, fusilamientos, alzamientos militares, bombardeos y demás perlitas. Pero si la violencia política podía ser tapada con ascenso social, ¿qué queda cuando no hay más violencia pero tampoco hay ascenso? No sé si lo notaron, pero en nuestro país ya tenemos asimilado que la mejor forma de acceder a la vivienda propia es ser hijo único de familia propietaria y tener ahorros para agarpar la sucesión cuando mueran los viejos. Eso es básicamente una constante desde que me hice adulto, después de haber visto durante toda mi adolescencia el boom de pagar una casa en cuotas. No es una sensación, es una realidad. Si no fuera por la existencia de Venezuela, nuestro país encabezaría el listado de naciones que menos créditos hipotecarios en proporción al Producto Bruto Interno se asigna a toda América Latina. En un listado que encabeza Chile con el 30% de créditos hipotecarios, la Argentina deambula entre un 0,2 y un 0,4%. Y ojo, no estoy comparando con países del primer mundo para no llorar más todavía. Sí, con mirar a nuestros vecinos alcanza y sobra para sentirnos fuera de todo parámetro. Entonces, cuando las oportunidades, tal y como nos fueron enseñadas, desaparecen o nunca existieron, comienza a surgir un pequeño inconveniente. Si puedo alquilar en cualquier lado y puedo trabajar donde encuentre un puesto laboral, ¿qué es eso que debería atarme a mi país como para llamarlo mío? ¿Cómo puedo sentirme parte de algo en lo que mi voz nunca se sienta representada y todo lo que quiero o deseo no es tenido en cuenta? Ok, te doy la razón, es un berrinche, pero lo planteo con toda la seriedad que el asunto merece. Bueno, con un poco menos de solemnidad, pero vamos, algo tiene que haber más allá de la partida de nacimiento y las coordenadas del GPS que indican que nací a 34 grados 36 minutos de latitud sur y 58 grados 22 minutos de longitud oeste. Y justo eso cae dentro de las fronteras de la República Argentina. Pero sí, ya sé que son las reglas de la democracia. Incluso soy consciente de que en un sistema parlamentario es todavía más complejo. El asunto es que a mí me enseñaron que aquel que gana gobierna para la mayoría, para la minoría y para los que no quisieron o no pudieron votar. Entonces, cuando veo que la lógica de mi vida ciudadana ha sido el que gana hace lo que le da la gana y el que pierde que lo llore, es lógico que uno se sienta excluido dentro de su propio país. Te puedo decir que pasa en cualquier país con democracia, pero se me dio por ir a chequear y no es tan así. Hay países en los que la mayoría electoral se acerca bastante a la mayoría real. Y hay otros, como los vecinos uruguayos, en donde es una costumbre. Como la participación electoral indica que 9 de cada 10 uruguayos habilitados van a votar, sacar más del 53% es literalmente
ser electo por la mayoría ciudadana. Y así y todo han conseguido que ganara la mayoría en 3 de las últimas 5 elecciones. Si uno, ¿cómo te lo digo? Si uno pudiera acercarse a ese sentir en el que literalmente la mayoría se siente como uno, todo esto que te estoy diciendo no tendría sentido y debería rumbear para otro lado con las ideas. Y en esos mismos años uruguayos, la apatía electoral en la Argentina no hizo otra cosa que ir en aumento. Y sí, es cierto que cada vez vota más gente, pero pensá un poquito que lo hace por el propio crecimiento demográfico, porque los porcentajes de participación van cada vez más para atrás. Lo bueno del planteo de no sentirse representado por las mayorías es que a veces también funciona a la inversa. Por ejemplo, cualquiera de nosotros ha leído al menos alguna vez que a los habitantes de La Matanza les gusta cagar en baldes, en alusión a la falta de obras de tratamiento de efluentes cloacales. Es una afirmación que se percibe aún más en tiempos electorales. En 2025, el peronismo sacó en La Matanza el 52% de los votos en las elecciones municipales. Si tenemos en cuenta que fue a votar el 58% del padrón, podemos decir con una precisión casi matemática que 7 de cada 10 matanceros no se sienten representados por el oficialismo que los gobierna. Entonces, ¿cómo debe sentirse una persona que vive en un país que no solo no le ha dado nada, sino que a la vez ha sido una máquina de impedir? Y reconozco que es una pregunta bastante agresiva en cuanto a cosas que he podido obtener porque vivo acá y no en otra parte. No voy a tener el acceso al crédito que tiene Chile, pero no tengo que tener un ahorro separado por si tengo que realizarme alguna cirugía que ningún sistema público o privado va a cubrir. Y no es el único ejemplo a dar, por lo cual tengo que argumentar aún mejor. Por generaciones existió una metodología de vida con un manual que indicaba cómo llegar del punto A al punto B. Podía fallar, existir contratiempos, algún infortunio, pero la forma lógica era general y el método sabemos que no se mancha. Sumale un ingrediente más. Ser argentino obliga a respetar determinadas reglas. Por ejemplo, y te lo dije en el bloque anterior, el listado de sugerencias llamado Constitución Nacional se le suma un sistema jurídico que nos da un manual de instrucciones para vivir como un argentino, en donde, en teoría, para ser argentino hay que cumplir con esa normativa. Eso también debería darnos un lugar de pertenencia. Convivir con personas que han defendido dictaduras es lo de menos. No son la mayoría de ninguna encuesta y en estas palabras estamos jugando con las mayorías. Pero a medida que pasa el tiempo hay un número cada vez más creciente de personas que descreen de las bondades que tiene el sistema democrático. Cada vez que aparece una publicidad mundialista que apela a la cultura general argentina como algo obvio, me siento como un estonio recién bajado del avión. No me gusta la cerveza industrializada ligera. Cada vez que había que jugar al truco debieron explicarme nuevamente el valor de las cartas por debajo del 7 de espadas, hasta que un día me dijeron que me quedara con la guitarra en el fondo del salón. Obviamente me gusta el asado y para mí el dulce de leche a cucharadas soperas del pote, con la puerta de la heladera abierta, mirando a la nada, es un postre en sí mismo. Es más, te digo, no entiendo por qué los mozos de los bares y los restaurantes no preguntan si queremos acompañar el dulce de leche con un poquito de flan. Sumaría que alguna vez anduve a caballo, pero eso es algo más para un debate con gente de la ciudad, porque caballos hay en todos lados. Mi punto pasa por una pregunta que hay que saber hacer, porque es fácil decir ¿qué me ha dado mi país? Hay un discurso mega famoso de John Kennedy, en el que le pide a la juventud que deje de preguntarse qué puede hacer su país por ellos y comience a preguntar qué pueden hacer ellos por su país. Y viene bien,
poner en contexto a qué grupo de edad apuntaba. Porque si hubiera dicho eso del resto de la población, sobreviviente de algunas de todas las guerras en las que había participado Estados Unidos hasta el 63, probablemente no hubiera llegado con vida a la ciudad de Dallas. Es fácil decir que Argentina no me dio nada si tengo en cuenta que asistí a colegios privados y siempre tuve una obra social o una prepaga. Sin embargo, nadie explica fehacientemente que son muy pocos los colegios sin subvención estatal y que el sistema de salud también incluye un fondo para tratamientos mayores. Pero volvamos al principio, al punto de pertenencia y de representación. No existe un gobierno dentro de la democracia con el cual uno pueda decir que tiene al menos un punto que le parece bien. El tema es qué valor le vamos a dar a cada cosa. Y mientras buceo en mis pensamientos, ¿en qué me hace argentino, además de la partida de nacimiento? Pienso en los legisladores que no conocen las leyes sobre las que legislan, ni tienen ganas de estudiar el reglamento del trabajo para el que se ofrecieron. Pienso en todos los presidentes, gobernadores e intendentes que no saben ni cuántos artículos tiene la Constitución Nacional ni la de sus propias provincias, y ni se calientan en aprenderlas, a ver si todavía pierden la oportunidad de putearse con el Poder Judicial. Pienso en todos los trabajadores que no saben nada de las funciones que cumplen, y me pregunto por qué me castigo tanto si al fin y al cabo nadie sabe todo. Esto es lo cómico que tiene querer formar parte de algo. No pretendo hacerlo de otra mayoría que no sea la que cree en el respeto, la empatía, el intento de ponerse en los zapatos del otro. Un país homogéneo es un país dictatorial, es un país de un partido único. Es al menos curioso que con tantos partidos el primero que llega al poder busque pintar el país de su color porque es la única forma de sostenerse en el poder. ¿En serio que es la única? Si es así, voy a seguir siendo el extranjero. Aunque si el mundo sigue por este camino, puede que en realidad, más que un extranjero, me sienta ya completamente identificado con un alienígena. ¿Se vamos porque son y 57, me pasé 2 minutos, nos van a cagar a patadas en el culo. Gente, que tengamos un buen... ¿Cierro todo? Mira, cierro todo. Que tengamos un excelente fin de semana y por supuesto el viernes que viene vamos a portarnos mal. Apaga la compu y el celular. Olvídate por un rato del Twitter y el Facebook.